Verá, señor Bravo, la impresión que alguien escuchando tiene cuando usted se sube a esta tribuna es que intenta más hablar al propio Partido Popular por los errores que cometen en materia económica, en comunicación política económica, en el sentido del voto que tiene que seguir esta bancada, que realmente hablarle a los ciudadanos. O dicho de otra manera, no hay una vez que usted se suba aquí, señor Bravo, sin que intente justificar la imposible comprensión del Partido Popular en materia económica, bien sea a partir de la fuente de datos que maneje, que siempre está contrastada con la realidad, o bien sea a través de las reflexiones que hace en esta tribuna. Porque verá, señor Bravo, no se confunda. Muchas veces los aplausos que pueden venir por parte del grupo de uno son más aplausos para intentar el ánimo que para el reconocimiento de la tarea parlamentaria, como hemos podido ver en esta misma mañana. Y le digo además, señor Bravo, por mucho que usted se afane en esta tribuna de intentar explicar dónde están las subidas de ese dato que usted le dio a sus compañeros, de 97 subidas de impuestos, usted ha demostrado aquí que es mentira. Es mentira que el Gobierno de España haya subido 97 veces los impuestos. Es más, señor Bravo, sí, se lo digo yo, claro, usted enseña un papel en blanco y yo le enseño un discurso absolutamente fundamentado. Se lo digo yo, usted es inspector de Hacienda, ¿no? Pues no lo parece, señor Bravo. Pues la verdad es que no sé dónde ha tenido la formación, no lo parece, porque si usted ya, para intentar fundamentar su mentira, incorpora dentro de las subidas fiscales y de la subida de impuestos, desde las cotizaciones y la subida de bases máximas, la subida de bases mínimas de cotizaciones de la Seguridad Social, que el señor Bravo sabe muy bien que no son en nuestra legislación impuestos. Lo sabe perfectamente, pero como ha engañado a sus compañeros del Partido Popular y todos repiten a una 97 subidas, no saben ahora dónde señalar el diario de sesiones. Hemos escuchado aquí esta mañana que mete usted desde las tasas municipales, hasta subida de cotizaciones de bases máximas, de bases mínimas, como se establece. Porque la realidad es que es falso lo que usted traslada y lo que usted intenta decir que tiene datos para poder sustentarlo. Verá, yo lo primero que quiero decirle, señor Bravo, es que es lamentable que un partido que tiene o tenía vocación de gobierno le copie un discurso a la extrema derecha de este país y haga ahora del vaciamiento fiscal su política de vertebración económica más importante. Entre otras cosas, señor Bravo, porque ustedes subieron los impuestos cuando llegaron a Moncloa, señor Rajoy, en 74.000, escúcheme, señor Bravo, en 74.000 millones de euros. Y tienden ustedes a decir, claro, es que el señor Zapatero nos había dejado las arcas vacías, pero ¿no son ustedes los que dicen que cuanto más se bajan los impuestos, más sube la recaudación? Por tanto, ¿a qué la subida de impuestos a la mayoría social de este país durante la etapa de gobierno del Partido Popular? 30.000 millones ha bajado este gobierno los impuestos, tanto en el IRPF como en los impuestos del IVA y de la luz. Y quien diga que es falso, miente. Ahí está el diario de sesiones con su voto en contra, señor Bravo, vergonzante, donde ustedes, en el momento de subida de la luz de 2 dígitos y de subida de la inflación de los alimentos de 2 dígitos, votaron en contra de bajar el IVA a la mayoría de los ciudadanos de este país que tenían dificultades para poder absorber esa factura. ¿Le acompañará, señor Bravo, esa bajada? ¿Cómo le acompañará que votaran en contra de la bajada del IRPF a las rentas bajas de este país por importe de 5.000 millones de euros? Ahí está el diario de sesiones, ustedes votaron en contra. Y dice usted, no, claro, pero es que el Gobierno socialista, el Gobierno de progreso, ha puesto en marcha el impuesto digital,
el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto a la banca, el impuesto a las energéticas, el impuesto a los grandes patrimonios. Sí, sí, rotundamente sí. Este Gobierno ha pedido un mayor esfuerzo a las grandes multinacionales, a la economía que no está aflorada en una economía digital que casa mal con una fiscalidad analógica. Le ha pedido también un mayor esfuerzo a las energéticas. Le ha pedido un esfuerzo a los grandes patrimonios para anular el efecto que ustedes provocan quitando el impuesto de patrimonio en las comunidades donde gobiernan. Sí, señor Bravo, sí. Este Gobierno sí ha puesto en marcha estas figuras fiscales. ¿Es mentira que el Gobierno haya subido el diésel? Que usted repite aquí. Diga usted dónde está subido, porque les recuerdo que esa propuesta fiscal no resultó aceptada, por tanto no se ha subido. Ah, claro, pero es que… Ah, claro, señor Olano, pero es que ustedes inventan realidad y fantasía. Es que ustedes dicen que se ha hecho lo que este Gobierno no ha hecho y, por tanto, hay que ser riguroso, señor Olano. Si uno quiere ser alternativa de Gobierno, tiene que ser riguroso. Y esto no es interactivo, por cierto. Por tanto, señor Bravo, yo le rogaría que explique ¿cuál es la política fiscal del Partido Popular? ¿Cuál es la política fiscal de un partido que hasta la fecha lo único que propone para cualquier situación y cualquier problema es la bajada fiscal por sistema? No tiene ninguna otra propuesta porque no tiene modelo de país, porque no tiene un modelo en el que efectivamente se pueda plantear una mayor aportación por parte de los que más tienen. Señor Bravo, ¿cómo que el presidente del Gobierno se equivoca cuando dice que en este país hay casi 22 millones de ocupados? Según la EPA, 21,9… que dice que no… Es que claro, es el señor Bravo, claro. Es que le digo que vaya usted a las estadísticas, señor Bravo. 21,9 millones de ocupados. Por tanto, el presidente del Gobierno no miente. Son ustedes los que no quieren entender que este país está creciendo 5 veces más que los países de la zona euro. Que el 50% del crecimiento de la economía que se produce en Europa se produce gracias a la economía española. Son ustedes los que no quieren admitir que estamos en récord de creación de empleo. 4 de cada 10 empleos que se crean en Europa se crean en nuestro país, en España. Son ustedes los que no quieren asumir que este país tiene récord en creación de empresas. Tiene récord también en la lucha contra la inflación después de la guerra de Ucrania y después de la crisis que acabamos de vivir. Ustedes, lo único que les pasa, señor Bravo, y usted no tiene alternativa a esta política económica, no tiene nada que aportar a la política económica del Gobierno, es que no quiere que se entienda por los españoles la buena marcha de la economía, señor Bravo. Y usted no da pie con bola. Usted le hace propuestas a su grupo que no tienen ningún tipo de sustento de la realidad y, por otra parte, ustedes no presentan un programa económico alternativo que permita realmente un contraste de la política, un contraste de la cifra. Porque, señor Bravo, no hay nada más fácil cuando uno no quiere reconocer la realidad, que es decir que una cosa son los indicadores macroeconómicos, que entiendo que quiere decir que van bien, si no lo reitera usted en esta tribuna, y otra cosa es la realidad de lo que pueda ocurrir en el día a día. Le insisto, récord en creación de empleo, récord de mujeres ocupadas, el mayor crecimiento de la zona euro y de las sociedades desarrolladas y, en definitiva, señor Bravo, una situación económica que está permitiendo que este país tenga una voz clara, no solamente a nivel europeo, sino también a nivel internacional. Y en relación con el SMI, que es el motivo, señor Bravo, de esta cuestión, es falso que este Gobierno haya subido los impuestos a las rentas de 1.184 euros al mes. Sí, por si no se han enterado, es que el salario mínimo está en 1.184 euros al mes. Y es falso que este Gobierno haya subido, como dicen ustedes,
los impuestos a esta renta, porque eso hubiera significado que esta Cámara lo habría votado. Y sigo insistiendo que el quien afirme esto diga en qué página del diario de sesiones hemos votado en esta Cámara un incremento de impuestos para las rentas de 1.184 euros al mes. Se lo digo yo, en ninguno, porque la realidad es que estas rentas salariales tributaban el año anterior. La realidad es que estas rentas salariales tributaban 839 euros durante el Gobierno del Partido Popular. Significa que este SMI ahora de 1.184, el 80% de los ciudadanos tributaría cero, mientras que en los gobiernos del Partido Popular estos ciudadanos pagaban 839 euros de pago de IRPF. Le digo más, señor Bravo, el 20%, que sí tiene que atender obligaciones fiscales, va a pagar 1.000 euros menos de los que pagaba con el Partido Popular cuando gobernaba Mariano Rajoy. Por tanto, es falso que hayamos subido los impuestos. Es verdad que hemos descargado, aliviado fiscalmente a las rentas bajas y, por tanto, señor Bravo, se desmonta el argumento que ustedes vienen manteniendo, en el que este Gobierno está posibilitando el crecimiento económico, el impulso a la política pública, la capacidad de generar más recursos para las comunidades autónomas, 300.000 millones de euros, o la propuesta de la condonación de deuda de 83.000 millones de euros por la buena marcha de la economía, por el acierto de las políticas que pone en marcha este Gobierno y por la lucha contra la desigualdad. No se le olvide, señor Bravo, que tenemos los mejores indicadores, a pesar del camino que nos queda, de la serie histórica en lucha contra la pobreza y contra la exclusión social, y les recuerdo que este Gobierno sí piensa que para que la economía marche bien, todos los ciudadanos tienen que estar incorporados al consumo, a los derechos laborales, a tener una estabilidad en su empleo y a tener un salario digno. Sí, señor Bravo, lo que persigue este Gobierno es que los perceptores del SMI sigan subiendo su salario, porque si se referencia en el 60% del salario medio, la idea de este Gobierno es que hoy y en el futuro siga subiendo ese salario y, por tanto, se convierta en un salario con dignidad y no en el salario de la precariedad, donde ustedes lo congelaron en los gobiernos del Partido Popular. Usted dice que votamos en contra de la bajada del IVA. Mire, cualquier español que nos está viendo se puede ir a la página web del Partido Popular, puede ver que desde mayo del año 2022 está nuestra propuesta ahí puesta y que ustedes nos copiaron, cualquiera, no hace falta que lo discutamos. En segundo lugar, en el diésel, no tergiverse. A veces usted tiene muchas dificultades para decir la verdad. Yo he dicho que lo va a subir, lo ha anticipado aquí. ¿Por qué? Porque ya lo hizo en el Real Decreto Ley de diciembre. Porque además dijo que no iba a condonar y ha condonado. Y porque usted todo lo que dice que no va a hacer es lo que va a hacer, entonces lo van a pagar más. No podemos tener congelados los convenios para los colegios, para los centros de 0 a 3 años, porque usted no lo quiere hacer. No lo podemos hacer. Voy finalizando. Usted lo que hizo fue más pobres en Andalucía. Mire, usted se siente cómoda con las mascarillas, con el IVA, con rescatar empresas, con mordidas, con fraude de hidrocarburos. Usted se siente muy incómoda con el salario mínimo, con ayudar a la gente de ingreso mínimo vital o con ayudar a los mutualistas a los cuales usted no les quiere devolver su dinero. Señor Bravo, me vuelvo a corroborar en que usted su discurso lo dirige al interior de su bancada, porque la política económica que está trasladando el Partido Popular es una política económica errónea, señor Bravo. Yo no sé si la hace usted. No sé si los argumentarios en materia económica, si los análisis que hace usted de las propuestas del Gobierno vienen de usted o de un grupo de personas que trabajen en Génova. Lo que sí sé es que lo tienen ustedes que cambiar. Es que cuando ustedes hablan de los datos oficiales, contrastados, de la propia Comisión Europea o de cualquier otro organismo oficial, ustedes siempre traen aquí unos datos que no se corresponden para nada con esa realidad. Verá, habla usted de algunas cuestiones que me parece importante desmentir. El tipo medio efectivo de los hogares españoles ha bajado un punto. Bueno, que me da igual los aspavientos que usted haga, señor Bravo, que son las estadísticas. Ha bajado un punto desde que gobierna el señor. Claro, es que si usted no sabe leer las estadísticas, su grupo tiene un problema.
Es que si usted no sabe leer las estadísticas, su grupo tiene un problema. Y además, señor Bravo, es usted el que alardea siempre de la parte de que los demás estudien. Debe ser porque usted cree que usted es muy estudioso. Yo no sé si lo es. Yo no lo voy a discutir. Lo que sí sé es que los datos que usted trae aquí son datos que no son rigurosos, que no son objetivos y que no se corresponden con esa realidad. Y dice usted que trae propuestas en materia económica a su partido y a este Congreso. No, señor Bravo. Usted no trae ninguna propuesta económica. Tampoco sé si usted es el responsable de la parte económica de su partido. Es que no lo sé. Lo que sé es que el Partido Popular lo único que plantea cada vez que hay un debate en esta Cámara es la bajada fiscal indiscriminada. Da igual de lo que hablemos, da igual de lo que se trate. Hoy habla usted del impuesto a la producción eléctrica, un impuesto que pagan las grandes compañías. Y que usted quiere también hacernos creer que, señor Bravo, que usted ya ha hablado, es que me toca a mí. Y el respeto democrático consiste en esto, en que usted me escuche mientras que yo hablo. Por ejemplo, va a poner el ejemplo de la producción eléctrica, pero es que usted no dice que este país tiene 4 puntos de menor presión fiscal, de diferencial en presión fiscal con respecto a Europa. Usted no dice que las recomendaciones país de España y de la Comisión Europea es que hay que acortar esa brecha fiscal. Efectivamente, señor Bravo, lo que nos recomiendan las autoridades europeas, lo que viene en el plan de recuperación de compromiso con la Comisión Europea es incrementar, por tanto, el número de ingresos de nuestro país para cortar esa brecha, entre otras cosas, porque recibimos más de 70.000 millones de la Unión Europea en los fondos Next Generation, como usted bien debería de saber o bien conoce. Por tanto, es falso que tengamos una mayor presión fiscal, es falso que este país sea un infierno, como dicen sus compañeros de Vox, y que ese discurso, señoría, es un discurso que no le pega al Partido Popular, porque evidentemente tenemos que defender todo el estado del bienestar. Y, señor Bravo, su gobierno subió el IVA del 18 al 21% para todos los productos que estaban en el IVA general. Señor Bravo, del 18 al 21% subió el gobierno del Partido Popular el IVA. Este gobierno lo ha bajado. ¡Bajado! Lo ha bajado, señor Bravo. Y usted me puede decir cuándo este Congreso ha votado la subida del IVA de la luz y la subida del IVA de los alimentos. Se ríe, señor Tellado, porque es más fácil coger a una persona que dice una mentira, es más fácil cogerla en un regate corto que lo que nos tiene acostumbrado el señor Tellado con las mentiras que traslada en esta Cámara. Sí, sigan ustedes murmurando, mientras que habla alguien desde la tribuna. Va bien. No ha subido el IVA, señor Bravo. No, que no lo ha subido, que es que el IVA se bajó. Quienes subieron el IVA del 18 al 21% fue el Partido Popular. De la misma manera, señoría, que quien cobre el SMI, un 80% no va a pagar. Se lo repito, señor Bravo, quien cobre el SMI, un 80% va a pagar cero. Con el Partido Popular, 839 euros. El 20% que tiene que hacer frente a sus obligaciones va a pagar 1.000 euros menos de IRPF que lo que venía pagando con el Partido Popular. Y además, señoría, entre otras razones, porque la vocación de este Gobierno es seguir subiendo el SMI. Por eso, señoría, usted que es inspector de Hacienda, debería explicarle a su grupo la diferencia entre impuestos y cotizaciones y tasas y otros recargos públicos. Sería la mínima honestidad intelectual. Debería decirle a sus compañeros que era una mentirijilla eso de que hubiéramos aprobado 97 impuestos y que eso no se sostiene, insisto, en el diario de sesiones, porque los impuestos se aprueban aquí. Usted debería de saberlo, no se aprueban por el Consejo de Ministros, se aprueban aquí, en esta Cámara, que es la que tiene que aprobar. Termino, señor presidente, y debería de decirle usted a los españoles
que el debate del SMI va de subida del salario de las personas y no de subida fiscal. Pero como ustedes no lo comparten, como ustedes están en contra de la subida del SMI, como demostraron con los 100 euros que ustedes subieron frente a los 400 que hemos subido nosotros, prefieren hablar de fiscalidad con mentira. Pero los ciudadanos no se van a dejar engañar porque la mentira tiene la pata muy corta. Gracias. Gracias. Senador Camps, por rato, cuando estaba usted recitando alguna frase aquí en la tribuna, nos llevaba, ¿no?, a otro escenario y repitiendo todo el mundo la misma frase, nos lleva a algún otro escenario que debe ser que ustedes frecuentan de forma clara. Mire, este Gobierno sí, ante la pregunta que usted me hacía, está avanzando en un sistema tributario justo, progresivo, que garantice la cohesión social en nuestro país y que, sobre todo, blinde los servicios que presta el Estado del Bienestar, la sanidad, la educación pública, la dependencia y todo aquello que le da soporte a las personas, a los ciudadanos, para que tengan igualdad de oportunidades. Y eso sí, señor Khan, lo estamos haciendo siempre con el voto contrario del Partido Popular. El Partido Popular no comparte nada del escudo social que este Gobierno ha ido poniendo en marcha a lo largo de los últimos meses. Porque no solamente están ustedes votando en contra de las medidas, que ahora se las recordaré, que efectivamente pretenden proteger a aquellos que tienen menos oportunidades para que en una crisis de inflación no tengan que empobrecerse, lo que sí hicieron ustedes durante la anterior crisis financiera, sino que últimamente se han apuntado a las formas de Vox, a decir bulos. Usted lo ha dicho en esta tribuna. Usted no puede demostrar lo que ha dicho en esta tribuna respecto a los elementos que tienen que ver ni con la familia del presidente ni que tienen que ver con nadie de los que en este momento el señor Aldama ha citado. No ha aportado una sola evidencia. Se hacen ustedes portavoces de una persona que estaba en la cárcel, que probablemente volverá otra vez a la cárcel, con el único objetivo, señoría, de intentar ruido, mentira y bulo para que no se escuche el crecimiento económico, la creación de empleo, la subida del salario y todo aquello que mejora la vida de los españoles. Y últimamente se han apuntado al lema de Vox respecto a que la fiscalidad hace que un país se convierta en un infierno fiscal. Esa frase no es suya, señor Khan. Esa frase es de la fuerza de ultraderecha que tenemos en nuestro país, que hablan de infierno fiscal porque su propuesta de sociedad es el vaciamiento de las arcas públicas con la aportación que cada uno ponemos según nuestra capacidad y, por tanto, la negación del Estado del bienestar y del Estado de las autonomías, que son los responsables del Estado del bienestar. Esto es lo que ocurre, señor Khan. Y ustedes, en esta situación política que no saben si se tienen que acercar a ellos, se tienen que alejar, tienen que mimetizar discursos o lo tienen que diferenciar, están ustedes, desde luego, expresando una idea de país y de fiscalidad que no se corresponde con un partido que ha tenido responsabilidades de gobierno y que, al menos aparentemente, aspira a volver a tenerla. Yo le voy a dar datos. Por eso de que las afirmaciones en esta tribuna hay que sostenerlas en cifras. España está 4 puntos por debajo de la media europea en presión fiscal. Es más, señor Khan, las recomendaciones de la Comisión Europea indican que España debería de hacer una reforma fiscal que aportara mayor capacidad de recaudación y, por tanto, que se igualara a países de nuestro entorno. No sé si me escucha, señor Khan. 4 puntos por debajo en presión fiscal, con recomendaciones de país de la Unión Europea que quieren que España también tenga una presión fiscal homogénea al resto de países. El último informe de FEDEA, no dirá usted que FEDEA es un organismo que se caracteriza por sus opiniones socialistas, venezolanas o comunistas, como ustedes habitualmente nos califican.
Dice el último informe de FEDEA, el tipo medio efectivo de los hogares españoles se sitúa más de 1 punto por debajo tipo efectivo que el de los años del presidente Mariano Rajoy cuando ustedes gobernaban. Por tanto, ustedes sometían a mayor presión fiscal al conjunto de los españoles. Y, señorías, yo creo que le hacen un flaco favor a las obligaciones tributarias que todos los demócratas creemos que hay que acompañar para construir una igualdad de oportunidades que está respaldada por nuestra Constitución y, por tanto, también a la conciencia fiscal, que es obligación de todos el intentar promover. Usted en el año 18, señor Khan, dijo que era exigible una quita de la deuda para Valencia. Y ahora, cuando el Gobierno pone encima de la mesa una quita de la deuda para Valencia, en la que la deuda condonada por cada habitante, es decir, por población ajustada en Valencia, está en el top de la máxima condonación del conjunto de comunidades autónomas. Valencia se beneficia más. Pero debe ser que usted eso tampoco lo ha leído. No sabe usted, ni le han pasado los papeles de la Comunidad Valenciana, de cómo se comporta esa condonación respecto a Valencia. Le repito, la comunidad que aporta el límite máximo de condonación por habitante es justamente Valencia, porque el modelo incorpora un impulso a comunidades infrafinanciadas en el modelo y el modelo incorpora un impulso a aquellos que han ejercido las competencias normativas al alza. Y, por tanto, señoría, mírese los datos, porque está usted hablando de Cataluña y no habla de Valencia, porque la política del Partido Popular siempre es el agravio territorial, ir contra Cataluña e intentar enfrentar los territorios con Cataluña. Por eso califican de trampa la propuesta, cuando tiene un beneficio efectivo. La cantidad global que más se condona es para la Comunidad de Andalucía, señoría. En condonación por habitante, Valencia es la que plantea el límite máximo. Por tanto, se caen a partir de ahí las mentiras que el Partido Popular está intentando trasladar solo y exclusivamente porque prefiere seguir la consigna de Génova del no a todo, antes, incluso a pesar de tirarse piedras sobre su tejado en las comunidades autónomas donde gobierna. Pero yo hoy iba a hablar, señoría, de tributación. Es usted el que ha sacado ese debate de la condonación, que tiempo tendremos de hablarlo. Mire, ustedes dicen que este Gobierno ha subido los impuestos a los perceptores del salario mínimo interprofesional. Y eso es mentira. La renta de 1.184 euros al mes, que es una renta que el año pasado ya pagaba impuestos y que con el Partido Popular pagaba 839 euros de impuestos, el 80% en este ejercicio presupuestario va a pagar cero. Cero frente a 839 que pagaba con el Partido Popular. Y de ese 20% que pudiera tener que hacer frente a ese pago, ¿sabe cuánto va a pagar menos que cuando gobernaba el Partido Popular, señor Khan? Cuando le termine su compañero de apuntar, ¿sabe cuánto va a pagar menos que cuando gobernaba el Partido Popular, ese 20% que pudiera tener que tributar? 1.000 euros menos que los que pagaba con el Partido Popular. Así que dirigirse ustedes en defensores de la clase media, de la clase trabajadora, no se lo cree nadie, señor Khan. Solo se tiene que ir, como le decía, a esa estadística. Un 90% menos de pago del IRPF que lo que hacían estos salarios cuando gobernaba el Partido Popular. Un 61%
ha subido este Gobierno el salario mínimo interprofesional de 735 euros a 1.184 euros, 450 euros al mes. ¿Saben sus señorías cuánto subió el salario mínimo interprofesional el periodo de gobierno del Partido Popular? 100 euros, señor Camp, 100 frente a 450 euros que ha subido este Gobierno. Porque de esto va el debate, va de la subida del salario mínimo interprofesional, no de la subida de impuestos. Y le digo, señor Camp, sí, lea usted en qué acta del libro de sesiones este Senado ha aprobado, o el Congreso ha aprobado, las subidas fiscales que usted dice. Y en la segunda parte le contestaré a propósito de su modelo fiscal, porque ustedes han votado que no al impuesto a la banca, ustedes han votado que no al impuesto a las energéticas, ustedes han votado que no al impuesto a los grandes patrimonios. Debe finalizar la intervención. Termino, señoría. Y, sin embargo, han votado también que no a que este Gobierno bajara, escúcheme, 30.000 euros en la factura del IVA de la luz, del IVA del gas y del IRPF en los años anteriores. Esa es la realidad, señor Camp. En 2025 hay previstas, algunas ya publicadas, 16 subidas de impuestos, ¿o no? ¿Trajeron ustedes un paquete fiscal a las cámaras con un impuesto nuevo mínimo complementario, un nuevo impuesto a la banca, un nuevo impuesto a los cigarrillos electrónicos, por citar algunos? Señora Montero, señor Camp, se debe finalizar la intervención. Acabo ya. No nos eche usted en cara que somos partidarios de la rebaja de impuestos. Lo somos. Pero eso no quiere decir que no estemos de acuerdo con la rebaja de otros impuestos, como hemos demostrado ya con la presentación de proyectos de ley en esta misma Cámara. Muy telegráfico, señor Sanz. Claro, ustedes no grababan el SMI porque no lo subían. Señor Sanz, 100 euros en los gobiernos del Partido Popular, 450 euros durante los gobiernos de Pedro Sánchez. Por eso lo congelaban, si lo tenían ustedes congelado el salario mínimo interprofesional. Efectivamente, señor Camp, nosotros queremos alejar el salario mínimo interprofesional de un salario de subsistencia. Hemos comprometido que el salario mínimo interprofesional sea el 60% del salario medio neto de este país. Claro que lo queremos alejar de un salario de subsistencia. Por tanto, queremos que sigan subiendo las rentas salariales como están subiendo durante los últimos años. Les recuerdo que el año anterior un 6% y que, en consecuencia, siga subiendo el salario mínimo interprofesional. Creo que se ha enterado. Efectivamente, queremos que sea un salario digno y, por tanto, un salario con el que las familias puedan vivir de manera adecuada. Y eso es lo que pretende y lo que va a seguir haciendo este Gobierno. Claro que si ha habido subida de impuestos, tiene que estar en el diario de sesiones. Si solo se pueden aprobar subidas fiscales si lo aprueba el Congreso de los Diputados y esta Cámara. Por tanto, solamente puede haber una evidencia de que este Gobierno ha subido los impuestos si está recogido en el diario de sesiones de esta Cámara y del Congreso de los Diputados. No se invente el que se hacen subidas encubiertas, porque es el reconocimiento de que el Partido Popular miente cuando dice que este Gobierno ha subido los impuestos. Lo ha bajado 30.000 millones de euros frente a los 74.000 que figuran en toda la contabilidad y en los documentos enviados a Bruselas, que lo subió el Gobierno del Partido Popular. 74.000 millones de euros. Y sí, señor Camp, usted no ha mencionado al señor Aldama, no lo necesita. Si usted hace de portavoz del señor Aldama cuando se sube a esta tribuna, si usted difunde los bulos y las mentiras que el señor Aldama ha ido pregonando, un señor que venía de la cárcel y que probablemente vuelva a ir a la cárcel, porque a ustedes no les interesa la verdad, a ustedes no les interesa las evidencias de pruebas que tienen que aportar aquellos que acusan. Señor Camp, a ustedes lo único que les interesa es enfangar la vida política, porque piensan que el ruido oculta los datos de crecimiento, de creación de empleo, de bienestar de los ciudadanos,
porque ustedes pretenden con ese ruido que haya desapego de los ciudadanos hacia la política y, en definitiva, porque este Partido Popular no es un partido que tenga aspiración de gobierno, es un partido que está permanentemente midiendo su tono con el tono de Vox, que es realmente quien le preocupa, porque tienen que hacer alianza y además temen que haya una parte del electorado que se pueda marchar por ese derrotero. Por tanto, señorías, seguiremos subiendo el salario mínimo interprofesional. Esperemos que en ocasiones anteriores podamos contar con su voto para subir también las pensiones, para que en aquellos momentos donde tengamos dificultades podamos poner en marcha un escudo social, porque este Partido Popular lo que ha hecho desde el primer día es el no a todo por sistema, incluso desmintiéndose de afirmaciones como la suya que usted hacía y que, por tanto, cuando usted las comenta aquí, yo les recuerdo que usted defendía una quita de deuda para Valencia, termino, señoría, como para el resto de comunidades autónomas. Por tanto, señorías, rigor en los datos y, por cierto, la compatibilidad de los cargos orgánicos y de los cargos institucionales existe en mi partido y en su partido. Y si no, pregúntele a la mayoría de los senadores que se encuentran en esta Cámara.